Energía a granel, un podcast de Marcial González e Ismael Morales. Y bienvenidos, un programa más a Energía a Granel, un podcast de Sígueme la Corriente dentro de la red Podcastidae. Yo soy Marcial González y estamos en Red Eléctrica, estamos en el corazón, o mejor dicho, en el cerebro de la Red Eléctrica Española. Estamos en el centro de control de Red Eléctrica de España. Aquí es donde ocurre la magia, aquí es donde se controla todo lo que ocurre en la red de transporte del sistema y es un sitio súper privilegiado. Les voy a recomendar que los que nos estén solo escuchando, los escuchadores que nos están escuchando, que se pasen a YouTube, porque la verdad que están quedando unos planos súper guays, porque es que estamos en un entorno ultra privilegiado. Si es que ya lo pueden ver a mis espaldas, ya pueden ver el lugar en el que nos encontramos. En la parte central domina la sala el mímico gigante que representa la Red Eléctrica Española, que ese es el verdadero centro de control. Y también ustedes se estarán preguntando, pero Marcial, ¿qué haces ahí? ¿Cómo es que te permitieron? ¿Cómo conseguiste colarte hasta la cocina del sistema eléctrico español? Pues bien, es que hoy, si miramos así un poquito más al lado del mímico central, vemos otro mímico igual de importante, porque ese es el SECRE, el Centro de Control de Renovables, que hoy cumple 20 años y es lo que estamos celebrando. 20 años, ni más ni menos. Así que vamos a hacer un programita especial recorriendo todos esos 20 años con una mirada al pasado, una mirada en el presente y los pies también y los ojos en el futuro. Para que un poco nos hagamos una idea, desde su puesta en marcha en 2006, se han generado más de 1.346 teravatios hora de generación renovable. Como eso es un número increíblemente grande, pues es básicamente lo que se ha consumido de energía eléctrica en España en los últimos 5 años, que menos es nada. Si nos ponemos en ese 2006, que es cuando abrió el SECRE, las renovables, es decir, eólica y solar, suponían el 8,4% del mix eléctrico peninsular. Y el año pasado, en 2025, alcanzaron una cuota del 42,8%. O sea, un subidón impresionante, pero no nos vamos a quedar ahí. Y es que hace 20 años el sistema eléctrico peninsular contaba con 9.654 megavatios de potencia eólica instalada. Hoy tenemos más de 32.000 megavatios. En eólica es un avance impresionante, pero donde se me ponen los pelos de punta es en lo que ha cambiado la solar fotovoltaica. En 2005 teníamos 43 megavatios instalados de solar y hoy tenemos más de 54.000. Es decir, en 20 años hemos multiplicado por 1.000 la potencia solar fotovoltaica instalada en España. Y todo, entre otras cosas, gracias a este centro de control de renovables, que es de lo que vamos a hablar hoy. Tenemos dos entrevistas súper interesantes. La primera la hemos hecho online porque Ismael tenía muchísimas ganas de participar y como no ha podido venir hoy, ha querido estar por lo menos en esa primera entrevista online que vamos a hacer aparecer ahora. Yo voy a chascar los dedos y gracias a la magia de la postproducción y a las personas que están hoy detrás de la cámara, va a aparecer la entrevista aquí y la van a ver ustedes perfectamente. Así que chasco los dedos y vamos ya con esa primera entrevista. Y vamos con nuestra primera entrevista en este súper programa especial y tenemos una figura muy relevante de la historia del sector eléctrico en España, porque él es ni más ni menos que Tomás Domínguez Autrán. Él es ingeniero industrial y PDD por el IES, fue el responsable de pilotar la operación del sistema durante, pues entre otras cosas, el boom de la eólica en España y sobre todo es uno de los grandes ideólogos y artífices del nacimiento del SECRE en 2006. Actualmente es director adjunto de programación de la operación en Red Eléctrica y está aquí hoy con nosotros. Tomás, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Es un honor tenerte por aquí porque no todos los días se puede preguntar tan de primera mano para conocer bien cómo fueron esos inicios del SECRE. La primera pregunta es obvia. Hace 20 años
parece poco tiempo, pero ha cambiado el sistema español una barbaridad. La eólica ha pegado una subida impresionante, la solar también, el sistema ha cambiado muchísimo. La primera pregunta, muy cortita, ¿cómo fue ese inicio del SECRE? ¿Cómo se dieron cuenta que hacía falta? ¿Cómo les dio por empezar con esta iniciativa? Bueno, pues porque históricamente la operación del sistema consistía básicamente en hacer una previsión de demanda y programar una generación para cubrir esa demanda. Cuando irrumpió la eólica en el sistema, cuando empezó a principios de la década del 2000, inicialmente era una cantidad pequeña de producción y potencia instalada y tenía, digamos, poco impacto sobre este juego de prever demanda y programar generación que nosotros llamamos gestionable. Llegó un momento en que el volumen de generación eólica empezó a ser significativo sobre el sistema y empezó realmente a ser cada vez más complicado el hacer este ajuste entre generación y demanda con una generación que en principio pues, producía según el recurso disponible, según el viento disponible, y entraba en la ecuación como, digamos, una demanda negativa que cada vez era más difícil de prever y controlar. Yo siempre pongo el ejemplo para entenderse por qué arrancamos con el SECRE, sobre todo al principio, cuando pues, lo pusimos en marcha y el sector renovable, en particular el eólico, pues en algún momento veía al SECRE como una, no diré un freno, pero sí un algo más a tener que hacer y que cumplir y en donde empezar a integrarse. Pues como digo, siempre ponía el ejemplo de un avión con 4 motores, donde si tú te vas a subir al avión y el piloto te dice antes de subir, cuando estás subiendo por la escalerilla, te enseña los 4 motores y te dice, mira, de estos 4 motores, 3 los controlo yo perfectamente y veo lo que están haciendo cada uno de ellos, y el 4º lo controla pues alguien desde el suelo. No sé lo que va a hacer con el motor, no sé cuándo lo va a parar, no sé cuándo lo va a arrancar, tampoco veo si está arrancado o si está parado y no veo si está produciendo, si está empujando mucho o poco. Si a ti te dicen eso en un avión, probablemente no te subas ese avión. Claramente no. Ninguno. Entonces, la filosofía del SECRE es básicamente ver ese 4º motor, por lo menos ver lo que está haciendo y ser capaz en algún momento de interactuar con ese 4º motor y ser capaz de modificar su potencia en términos del ejemplo que pongo el avión y también de potencia en términos eléctricos, en el caso del sistema eléctrico, para poder mantener ese ajuste perfecto entre generación y demanda. Siendo tan visionarios, porque claro, ya en aquella época tener ese pensamiento de cómo va a evolucionar la generación en España y de cómo integrarla y demás, es algo, o sea, es un hito bastante importante. Pero hay que saber pensarlo con tanto tiempo, digamos, con tanta distancia en el tiempo. De hecho, es un argumento que se repite casi cíclicamente, que no cabe más renovable, que no se puede gestionar más, que patatín, que patatán. Ocurría hace 20 años, ocurría hace 15, ocurría hace 20, y la realidad es que las renovables han ido avanzando, y de esos 4 motores que tú decías, pues antes había uno que era renovable, ahora hay 2 e incluso 3, claramente. Por ir un poco dando la perspectiva de cómo hemos ido evolucionando, tú eres una de las personas que se encarga de la creación del SECRE, lo crean, lo gestionan con eso que tú me estás contando, con esa perspectiva. ¿Y cómo es cuando ya está montado, llegan el primer día y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo fue esos primeros pasitos? Bueno, pues el SECRE, cuando empezó a funcionar en junio del 2006, pues fue una herramienta maravillosa, porque nos permitió, siguiendo con el símil, empezar a controlar ese 4º motor y desde luego a tener observabilidad de ese 4º motor. Entonces, es cierto que al principio pues, es como cuando estrenas algo y el día anterior has podido funcionar sin ese aparato nuevo, y ahora lo tienes y te permite empezar a hacer cosas que antes no podías hacer, o operar, en nuestro caso, de una manera mucho más segura y mucho más eficiente. Esto que
era súper pionero en España. Bueno, el primero en España, era una idea súper revolucionaria. Por poner un poco en el contexto, ¿cómo estaba en otros países? ¿Se fijaron en algún ejemplo exterior? ¿Había algo ya en la Unión Europea o en qué se basaron? No había nada. O sea, realmente esto es un desarrollo propio nuestro. A mí me gusta decir que con el CECRE la idea era hacer posible lo imposible. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, estamos hablando de hace 20, 25 años, había muchísimos estudios que demostraban que era pues, prácticamente imposible superar, pues depende del estudio que cogiésemos, pero un 2, un 3, un 5% de renovable en el sistema en condiciones de seguridad. Nosotros ya estábamos alcanzando esos valores o incluso superiores y había que hacer algo diferente, nuevo, y que nos permitiese seguir progresando en esta penetración renovable. En el resto de Europa, pues... O sea, perdona o sea, estamos hablando que había gente que decía que más de un 2-3% no se podía meter de renovable. Sí. Y ahora ven los datos y ¿qué dicen? Bueno, ahora lo que dicen es que es el 50 el límite. Claro, y luego el 60. Y ya lo pasamos, y entonces dirá, claro, es que me parece loquísimo porque, decir que es un 2, un 3% y ahora hemos operado ya la red eléctrica, han operado ustedes por encima del 80%, entonces... Solo 2 anécdotas en este punto. Yo conozco un colega europeo que, más o menos de mi edad, que cuando era joven, su primer trabajo, uno de sus primeros trabajos, me decía que fue hacer un estudio precisamente para demostrar este 2-3% máximo. Y otra anécdota es que cuando debía ser ya el 2009, cuando el CECRE ya estaba lanzado y teníamos del orden de 18 gigas instalados, 15 gigas instalados, todavía me llegaba algún paper, algún artículo diciendo que era difícil pasar del 1-2%. Y es que han pasado, tú que estuviste también de director de operación en Canarias, han pasado del 2 o 3% hasta en sistemas insulares, que es todavía más complicado. Bueno, si hablamos del hierro, es el 100%. Tal cual, es que sí, totalmente. Y lo han demostrado perfectamente. ¿Tú qué opinas, Isma? No, bueno, al final es un poco lo que comentáis. Esa operación de 1, 2, 3 motores, pues al fin y al cabo pues es muy interesante cómo se han ido rompiendo esos techos que parecían teóricos y en la práctica pues se han demostrado que incluso más, ¿no? Ahora se dice el 90%, ahora el problema es pasar del 90% de operación de renovables, pero bueno, recapitulando un poco y teniendo todo el recorrido de esos 20 años, la transformación que ha tenido el sistema eléctrico y el rol que ha tenido el CECRE como el gran habilitador de esta transformación, te quería preguntar ¿cuál dirías que ha sido el momento o los momentos como mayores hitos de transformación del CECRE en estos 20 años, ¿no? Como momentos puntuales que tú destacarás? Yo creo que el momento más, no sé cómo decir, más importante, más crítico, más relevante, la palabra que queramos poner, fue precisamente la puesta en marcha del CECRE. Es decir, estábamos abriendo camino. No existía nada parecido en ningún otro sitio del mundo y la mayoría del sector a nivel mundial opinaba que esto no era posible. Entonces, ser capaz de tener la visión de que esto sí era posible y se podía hacer y hacerlo, pues tú estás convencido de que se puede hacer, de que lo tienes que hacer, pero también hay una parte que te dice, oye, si nadie lo ha hecho, algo difícil será o algo imposible puede llegar a ser. Entonces, bueno, pues quizá ese es el momento más complicado donde vas avanzando por donde nadie ha avanzado antes. Claro, y en ese punto, o sea, me quiero imaginar, ¿no? Iniciamos el CECRE, los principales desafíos, ¿cuáles han sido o los principales retos que has tenido? Sobre todo, principalmente, ¿no? En ese inicio que dices, bueno, es un hito, pero a la vez es un hito con desafíos que, están en otros sistemas eléctricos y por los cuales no se ha desarrollado allí un centro de control como tal. Bueno, el mayor desafío, pues, como digo, es
poner en marcha algo que no existía en ningún sitio y el tener que diseñarlo para que realmente fuese útil para el propósito. Al final, el CECRE no deja de ser una herramienta para un fin. Es decir, no es un proyecto de I+D, no es algo para lucirse, no es algo para que vengan de visita miles de personas al centro de control. Es una herramienta para poder operar de forma segura el sistema con un mix de producción muy alejado de lo que en los años 90 se pensaba que podía llegar a hacerse. Entonces, eso es el CECRE. Y como digo, lo más y también sirve para lucirse. Porque vamos, es una capacidad tecnológica espectacular, un nivel de control. Estamos viendo el vídeo que tienes a tus espaldas con cómo se monitorea la red eléctrica. Estar allí en el centro de control es un espectáculo. Es verdad que sirve para controlar las renovables del sistema, pero bueno, también sirve un poco para lucirse y para que vean que el sistema eléctrico de España se controla muy bien. Sí, yo pienso que tenemos que estar orgullosos. Yo creo que quizás... En fin, quizás es un poco pretencioso, pero que es un orgullo de país tener algo como lo que tenemos en el centro de control para poder haber llegado pues mucho más lejos de lo que nadie hubiera pensado hace 20 años. Y posiblemente otros países están donde están porque nosotros hemos pasado primero por ese camino. Claro, justamente eso es muy interesante porque una de las preguntas iniciales que comentaba Marcial era que si nosotros nos habíamos fijado o habíamos usado algún espejo de otro país, pero has dicho que no existía. Entonces, claro, esa parte de, presumir o por lo menos enseñar el I+D que tenemos, entiendo que una vez se desarrolló el CECRE, muchos países o otros operadores del sistema empezaron a fijarse en el CECRE y a decir, oye, lo estáis consiguiendo, ¿cómo podemos nosotros implementarlo en nuestros países? ¿No? Entiendo. Así es, aquí han venido visitas de todo tipo de países. Quizá yo diría que al principio, en la década del 2000 y las décadas siguientes, eran sobre todo países de fuera de Europa, sobre todo asiáticos, China, Japón. Yo conservo una grabación de una entrevista de una televisión japonesa donde estoy doblado al japonés y me hace muchísima gracia verme hablar en japonés sobre el CECRE. Pero bueno, dejando anécdotas aparte, pues, por ejemplo, California, el operador del sistema de California, pues también fue uno de los primeros y siempre estuvo muy interesado en lo que estábamos haciendo. Países de Hispanoamérica y, como digo, al final, pues quizá, sobre todo, y de Asia, ya digo mucho, Japón, China y otros países asiáticos, Australia y ya más recientemente países europeos. Quizá probablemente porque el sistema europeo hasta ahora era muy grande en proporción al nivel de renovable que había instalado. Con lo cual, pues en principio no tenían, digamos, la dificultad que tenemos nosotros de ser un sistema prácticamente aislado. Es decir, si tú estás en el centro de Europa, el conseguir ese balance entre generación y demanda pues es bastante menos crítico porque siempre tienes vecinos de los que echar mano y apoyarte. El problema que tiene ahora Europa es que, como digo yo, se ha hecho ya demasiado pequeña para el volumen de renovable que hay y en ese momento han empezado a girar la vista hacia nosotros, pues casi 15 años más tarde. No, y es impresionante porque, bueno, con eso que tú dices de estar en Europa, a mí siempre me gusta recordar que España es una península geográfica, ¿no? Y Gran Bretaña, por ejemplo, es una isla geográfica, pero en términos de interconexión, Gran Bretaña está muchísimo más conectada al sistema eléctrico europeo que España. Entonces, España sería mucho más isla energética que Gran Bretaña. Mucho más, y mucho más que Irlanda incluso. Yo suelo decir que nosotros somos más isla que Irlanda. Es que totalmente. Y eso hay que tenerlo en cuenta porque le suma complejidad a todo este problema. Un poco yendo ya, hemos empezado en el pasado, estamos llegando hacia el presente. Me gustaría, se me ocurre preguntarte, ¿hay algún momento en el que
bueno, al principio pensabas, ¿no? Pues superar ese 2%, no sé cuánto, y hay algún momento en el que te das cuenta y dices, ¡fua! No te levantas un día y dices, es que hoy hay programado el 70% de la generación española es renovable en algunas horas del día. O sea, no te sorprende a ti también, tú que has visto, tú que eres ideólogo del SECRE, has visto esta progresión todos estos años, ¿no te impacta ese dato también? ¿Cómo es esa experiencia? Sí, es un dato impactante. Lo que pasa es que esto es algo que va día a día. Quiere decir que no pasas del 3 al 80. Pero sí es verdad que cuando vuelves la mirada atrás y ves el 80 o el 70 y ves de dónde hemos salido, del C3 o 5 que nadie creía, pues la verdad es que efectivamente o sea, te da un cierto orgullo el haber hecho este camino. Es que totalmente. Y si encima miramos hacia adelante, no sé cuándo llegará, pero claro, la red se está preparando para horas en las que, bueno, valores cercanos al 100% de la generación sea renovable e incluso valores cercanos al 100% de la generación sea basada en electrónica de potencia. Entonces, ¿cómo ves tú ese reto hacia el futuro? ¿Lo crees posible? ¿Cómo se afronta esa tarea que hace 20 años superar ese 1, 2, 3% ya decían que era imposible y ahora ustedes están apuntando a prácticamente el 100%? Bueno, todo tiene que ir acompañado de desarrollo tanto de la propia red como desarrollo tecnológico. Y el desarrollo de red, pues, por ejemplo, lo que se está pensando para el nuevo proceso de planificación es incorporar pues, compensadores síncronos que de alguna manera no introducen generación activa en el sistema, pero sí dan inercia y capacidad de control dinámico de tensión. También es cierto que las renovables empiezan ahora a controlar dinámicamente tensión, lo cual hace que una de las barreras vaya cayendo según se vayan incorporando a este control dinámico de tensión. Quiere decir que al final hay diversos desarrollos tecnológicos que hacen que se pueda ir avanzando. Lógicamente, lo que queda es lo más difícil. Quiere decir que no es lo mismo pasar del 3 al 6 que de pasar del 80 al 85. Totalmente. Es bastante más complicado. Pero, como digo, tiene que haber un desarrollo tecnológico. Se habla del gridforming, que también está en pleno proceso de desarrollo, donde de alguna manera la generación de electrónica de potencia llega a simular de alguna forma lo que es el comportamiento de una máquina síncrona. Y bueno, quizá ya en muy, muy largo plazo, pues mejor se llega a unos sistemas donde realmente no dependan de máquinas síncronas. Pero bueno, eso no está, digamos, en el futuro a corto o medio plazo todavía no se vislumbra y se vislumbra más este tipo de actuaciones que acabo de comentar. Bueno, cuando te reúnas con alguno de esos colegas europeos que te decían que no podías pasar el 3, que luego te decían que no se podía pasar el 50 y se pasó el 50, ahora te dicen que no se puede llegar al 100, tú dices, bueno, ya es la misma historia, nosotros a trabajar en esto que ya verás cómo... Día a día, claro. Claro, tal cual. Ya verás cómo se puede llegar porque lo están demostrando ustedes día a día desde allí. Decías que, bueno, es verdad que el 100% quizás a lo mejor está bastante largo en la escala temporal. Si hiciéramos este programa dentro de 20 años por el 40 aniversario, a lo mejor ya hablaríamos de que ya la mitad de horas al día estamos operando al 100% de generación con convertidores de potencia. ¿Tú qué crees? Todo es posible. Y vuelvo otra vez al ejemplo del hierro. El hierro es verdad que es un sistema pequeñito, en miniatura, pero ha tenido pues, incluso más de un mes completo con el 100% renovable, a base de un parque eólico y un bombeo. Bueno, pues eso funciona y puede funcionar. Quizá a escala peninsular pues, los recursos tengan que ser otros. Lo que sí es cierto es que para ese 100% renovable, independientemente de cuestiones tecnológicas, lo que necesita el sistema es mucho más almacenamiento del que dispone ahora para poder asegurar la cobertura de la demanda en horas donde no tengas ni viento ni sol.
O sea, eso es muy evidente y está claro que necesitas ese almacenamiento para poder tener ese recurso y cubrir la demanda en todo momento. ¿Algún otro reto que quieras destacar o que se te venga a la cabeza que tenga la red eléctrica ahora por delante, aparte del almacenamiento, lo que comentabas del control de la tensión, la incorporación de descompensadores síncronos? ¿Algún reto así más que te venga a la cabeza o que te esté dando ya, digamos, para mover, para imaginar, para decir, ¿cómo será esa red eléctrica del futuro? Bueno, yo creo que ya tenemos bastantes, ¿eh? Para mí me parece suficiente. Claro. No sé, ya a tan largo plazo, en fin, yo cuando arrancamos con el CECRE tenía 40 años, o sea que haz el cálculo, ya me parece que cosas mucho más, en fin, disruptivas me va a pillar ya en otra situación. Bueno, lo verás. Lo veré, pero ya desde la barrera. Sí, pero con tranquilidad. Bueno, pues teniendo esos retos en mente, yo ahora voy a echar así la manita para atrás y voy a coger la varita mágica del programa que sirve para otorgar poderes mágicos a nuestros invitados, porque la última pregunta que le hacemos a todos los invitados siempre es la misma, que es: ahora que tienes esta varita mágica y puedes pedir un deseo, ¿qué deseo pedirías mirando hacia esos retos que hemos comentado, ¿no? de la integración de renovables hacia el futuro? ¿Qué deseo pedirías para que se hicieran de la mejor manera posible? Pues muchísimo almacenamiento. Realmente el almacenamiento es que es así. O sea, realmente el sistema español lo que necesita ahora es bombeo y baterías para poder almacenar la energía que tienes en exceso cuando tienes mucho recurso renovable y poderlo utilizar en las horas en que te falta ese recurso primario. Almacenamiento que, por otro lado, aparte de tener esa función, tiene una función de darle, digamos, si es bombeo, ese sincronismo al sistema, y si es batería, pues lo podría hacer con algún tipo de grid forming, con lo cual pues también apoya al sistema desde ese punto de vista. El sistema español, que es un sistema muy poco interconectado, pues lo cual le vendría también muy bien el tener mejores y mayores interconexiones y más diversificadas si fuera posible, pero el almacenamiento yo pienso que es lo fundamental en este momento. Pues nada, probablemente sea el deseo que pide todo el mundo, sí. Marcial, el deseo que pide todo el mundo en España ahora mismo, yo creo. Agitamos la varita total y hacemos aparecer contenedores de baterías conectados a la red para darle esa flexibilidad al sistema. Pues, Tomás, nos quedamos con tu deseo, lo intentaremos hacer realidad, aunque la magia la van a poner ustedes, porque nosotros poca capacidad para integrar almacenamiento tenemos en la red eléctrica. Muchas gracias por haber estado aquí. Me ha parecido súper importante contar con tu visión de cómo ha sido esa evolución desde la creación del SECRE hace 20 años hasta el día de hoy, con esa visión de futuro. Espero que te lo hayas pasado bien y que sigan controlando la red también como hasta ahora. Pues muchísimas gracias. Pues Tomás Domínguez, director adjunto de programación de operación en Red Eléctrica, gracias por haber estado con nosotros. Pasamos a la siguiente entrevista. Venga, gracias a vosotros. Ya estamos de vuelta aquí en el Centro de Control. Ha sido muy interesante esa entrevista con Tomás. Hemos tenido esa perspectiva de pasado y presente, y ahora vamos a cambiar un poquito hacia presente, futuro, con nuestra segunda invitada en este programa tan especial. Ella es ni más ni menos que Paula Junco, que es ingeniera industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 15 años de experiencia en red eléctrica, y ha estado los últimos 8 años como gestora del área de apoyo del Centro de Control. Paula, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, después de hablar con Tomás, ya volvemos aquí, volvemos a un poquito a esa mirada presente-futuro, y la primera pregunta es, viendo todo esto, viendo todas estas pantallas que tenemos aquí, viendo todo lo que se puede ver, o sea, cuéntanos, ¿qué es lo que, o sea, qué muestran todas estas pantallas? En estas pantallas, en las pantallas del SECRE, se puede ver la información más importante que se necesita para entender la situación de las energías renovables en el sistema peninsular, ¿no? En especial la eólica y la solar, tanto solar fotovoltaica como solar térmica, ¿no? Y pues la información que se necesita para
para operar e integrar estas energías de forma segura, ¿no? Por resumirlo un poco, cuánta potencia está instalada, cuánta se está produciendo y dónde. Por dar un dato, a día de hoy las renovables suponen en el sistema peninsular más del 73% de toda la potencia que está instalada en el sistema, lo cual pues, nos da una idea de la importancia del papel clave que tienen las renovables en nuestro sistema, ¿no? Y de ahí la importancia del SECRE. Claro, Tomás nos contaba en la entrevista que cuando se creó el SECRE no se pensaba que se podía pasar de ese 2-3% y fíjate las cifras que nos están dando tú, o sea que es una locura. Y cuéntanos, o sea, cuando se entra en el SECRE por primera vez, estamos aquí delante, lo estamos viendo, o sea, cómo se hacen las cosas, cómo es posible integrar toda esa energía en el sistema. El SECRE es un centro de control dedicado específicamente a la integración de renovables de forma segura en el sistema. Y gracias al SECRE pues hemos conseguido llegar a unos niveles de integración de renovables muy elevados. Por ejemplo, pues hemos llegado a tener más de un 50%. Comparado con las previsiones que se tenía, hemos llegado a tener en los últimos años más de un 50% de toda la contribución al mix energético viniendo de las renovables. Y en lo que llevamos de 2026, hemos superado incluso el 60%, con lo cual pues, son valores que nos dan una idea del papel clave que ha tenido el SECRE en que hoy podamos decir que el sistema español sea líder y referente en integración de renovables. Claro, y un ejemplo, como hemos visto, de ese control que tenemos, de cómo hemos integrado, cómo hemos ido evolucionando en esa integración renovable que tú nos comentas, yendo un poquito más hacia algo más tangible, porque claro, ya que te tenemos a ti, pues te queremos preguntar cómo es un poco el día a día, cómo se opera en el SECRE, porque imagino que habrá también muchísimos equipos de personas diferentes, de muchísimos perfiles, cómo se integran, cómo hablan todos, o sea, cómo es el equipo humano y las labores humanas que se hacen detrás de todos esos datos de integración que nos has dado. El SECRE está integrado dentro del centro de control de red eléctrica, ¿no? Que está formado pues, por operadores que se encargan de operar el sistema de forma segura, de acuerdo a la normativa aplicable, a los procedimientos de operación, a garantizar en cada momento el equilibrio entre la generación y la demanda y pues, a garantizar el suministro eléctrico 24/7, ¿no? Y dentro de todo este equipo humano, el operador del SECRE es el que se encarga de supervisar que la energía renovable que se ha casado en el mercado se integra en condiciones de seguridad. Y si se identifica que es necesario pues, aplicar alguna medida sobre la generación renovable, el operador del SECRE es el que se encarga pues, de aplicar estas posibles medidas. Pero como bien dices, detrás del SECRE no hay solo operadores que supervisan y actúan. Hay un equipo humano detrás encargado de que el SECRE tenga la mejor información disponible y las mejores herramientas pues, para convertirlo y ser referente en integración de renovables. Una información en tiempo real de calidad, unos sistemas de previsión de energía renovable y unos sistemas de comunicación seguros, ¿no? De hecho, información que no solo tendrán ustedes, sino que yo siempre lo digo, el acceso que tenemos desde fuera, los que somos espectadores del sistema eléctrico, la información que ofrece Red Eléctrica de toda esta integración, de todo lo que se genera y demás, es una locura. Entonces, claro, se me ocurre también que trabajan equipos de personas súper multidisciplinares, porque no solo tú, que eres ingeniero, al final estamos hablando de ingeniero. Si estuviera mi compañero Ismael, que es biólogo, diría, bueno, pues hay más gente, obviamente habrá gente de comunicación, habrá gente de informática, o sea, ¿cómo se integran esos equipos en el día a día? Efectivamente, pues tenemos un equipo multidisciplinar, altamente cualificado, altamente comprometido y bueno, pues formado por efectivamente que viene de diversas formaciones, ¿no? Tenemos matemáticos, ingenieros, personas de comunicación ajenas y bueno, creo que lo que nos une es pues el compromiso y el trabajo por un propósito común al servicio de la sociedad, ¿no? Como es el suministro eléctrico. Porque también tiene que ser guay, ¿no? Decir, joder, pues estoy trabajando como en el top de lo eléctrico en España, además integrando renovables y también que te empujan, lo hablábamos con Tomás, ¿no? Te empujan esos datos, el ver que al principio la gente no creía que ibas a pasar el 5% y hoy estamos por encima del 60% y encima parece que todavía se pueden hacer más cosas, o sea, joder, como que te tiene que hacer sentir muy bien, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que el SECRE es un ejemplo de visión de futuro, ¿no? Y un caso de éxito sobre cómo, pues con un propósito común y poniendo los medios y el enfoque adecuado, pues se puede conseguir lograr un objetivo y un
tan importante como ser un centro referente a nivel mundial Totalmente. en integración de energías renovables. O sea, de hecho, el CECRE yo creo que es muy inspirador, es un sitio inspirador. Recibimos visitas de un montón de países, de un montón de instituciones por el mundo. Hombre, es que, a ver, o sea, mola muchísimo estar aquí, ver las pantallas, ver cómo trabaja la gente, ver que, o sea, tocan muchas cosas, o sea, siempre es como que está muy guay que hagan ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que eso, el entrar aquí ya te sobrecoge y si encima va con todos los datos que tenemos detrás, pues es que tiene que estar chulísimo. ¿Cómo fue la primera vez? Un poco porque se me ocurre ahora, ¿cómo fue cuando tú entraste aquí por primera vez? ¿Qué es lo que sentiste? Pues una mezcla de impresión, curiosidad y también orgullo, porque veía una profesionalidad y un equipo muy implicado y muy centrado en un aspecto clave de alto impacto y de alta relevancia como es el suministro eléctrico, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, estamos estarás conmigo que si trabajáis en el mundo de la energía, pues efectivamente el sector energético y el sector eléctrico también en particular, yo creo que es un sector de alta relevancia y de un impacto pues a nivel mundial. Entonces, efectivamente, yo estoy muy orgullosa de trabajar en este mundo. Totalmente de acuerdo. Y bueno, como decía antes, para no solo contar con la opinión de dos ingenieros aquí, que a mí me encanta cuando se hay charla de ingenieros y hay charla técnica y hay charla friki, pero desgraciadamente tengo un compañero de podcast que se llama Ismael, que es un ingeniero frustrado porque es biólogo. No, es broma, ¿eh? Pero él también ha querido hacerte una pregunta, no ha podido estar aquí hoy, pero te manda una pregunta en vídeo. Así que yo voy a coger así mi móvil, que está fatal coger el móvil en el programa, y te voy a poner su pregunta porque él también ha querido participar. Muy buenas a todos los telespectadores que nos están telespectando. Saludos también a Paula, un placer y perdonad no poder compartir el estudio con todos vosotros. Ten cuidado también con las preguntas de Marcial, es un buen examen. Y ahí va la mía. Muchas veces hablamos de observabilidad y control de lo que sucede en las diferentes redes eléctricas y en los nudos. ¿Cómo podemos observar realmente qué sucede en tiempo real? Es más, ¿qué hace realmente el CECRE en tiempo real para garantizar el equilibrio del sistema eléctrico? Ismael se queja de que es un examen, pero él te pregunta también cómo se controla esto en tiempo real. O sea, yo por haberte preguntado, ¿no? Pues cuando entraste por aquí la primera vez, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal, Ismael? Oye, pero en tiempo real, ¿qué palanca tocan para regular? Así que bueno, te dejo que le respondas. Claro, pues a ver, las claves en las que se basa el CECRE son efectivamente la observabilidad y la controlabilidad. Habéis hecho los deberes. La observabilidad es pues el requisito o la obligación que tienen todas las instalaciones de más de 1 megavatio, ¿vale?, de remitirnos información sobre su producción en tiempo real, ¿no? Para que os hagáis una idea, desde el CECRE recibimos cada 12 segundos información en tiempo real de 4.500 instalaciones en tiempo real. Y la controlabilidad es la capacidad que tenemos desde el operador del sistema de emitir consignas o instrucciones a las instalaciones para que adecúen su producción según las necesidades del sistema. Como os podréis imaginar, compartir información, intercambiar información en tiempo real con más de 4.500 instalaciones puede parecer complicada, ¿no? Entonces, pues para la interlocución en tiempo real existe una figura que se llama Centro de Control Generación-Demanda, ¿no?, que es como una entidad encargada de recibir información de instalaciones renovables y remitirnosla a nosotros. Y de la misma forma, en caso de que haya que emitir alguna consigna por la razón pertinente, pues desde el operador del sistema, desde Red Eléctrica, un operador del sistema, se le enviaría al Centro de Control Generación-Demanda y este Centro de Control Generación-Demanda se lo transmitiría a la planta aguas abajo, ¿no? Estos dos pilares en los que se basa el CECRE, la observabilidad y la controlabilidad, han sido las claves para que a día de hoy hayamos podido integrar tanta renovable, podamos ser un referente, insisto, a nivel mundial y hayamos llegado pues a situaciones que quizá merece la pena comentar, ¿no? Hemos llegado a tener situaciones en las que a nivel instantáneo, por ejemplo, la cobertura instantánea de un segundo concreto, ¿vale?, fue tal que más de un 90% de la electricidad que se estaba consumiendo en ese instante provenía de generación fotovoltaica. Ostras, solo fotovoltaica. Solo fotovoltaica, más de un 90%. Y en eólica, pues tuvimos en otro instante una situación en la que más del 83% venía exclusivamente de generación eólica. Pues bueno, pues son datos que llaman la atención y que avalan un poco el trabajo que se ha venido haciendo en el CECRE desde su creación. Claro, al final todo esto requiere que se integre en tiempo real, requiere un montón de previsión, porque no se juega con lo que está pasando en el momento y ya está ahí se va despachando según llega, sino que tienen unos modelos de predicción
que son espectaculares, o sea, predicen súper bien. Bueno, es verdad que el sol sale todos los días, que es un poco fácil así predecirlo, pero con el viento, con la cantidad de sol que va a haber, o sea, lo hacen súper bien. ¿Cómo funciona todo eso que está detrás? Porque en el mímico lo vemos, ¿no? No solo vemos lo que se está generando en cada momento, sino vemos la previsión que hay. ¿Cómo son capaces de predecir todo lo que se va a generar de renovables con tanta precisión y con tanta antelación, sobre todo? Bueno, pues en Red Eléctrica tenemos un equipo encargado específicamente de elaborar los modelos de previsión de energías renovables, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que tienen en cuenta son las previsiones meteorológicas, ¿no? Porque pues, la energía renovable efectivamente depende del recurso primario, de que haya recurso primario. Es decir, sin sol no hay generación solar, sin viento no hay generación eólica, ¿no? Por tanto, es muy importante disponer de unos muy buenos modelos de previsión meteorológica, ¿no? Asimismo, también tenemos en cuenta series históricas de producción de estas tecnologías, es decir, se analiza cuál fue la producción de estas tecnologías pues, en días con características similares, ¿no? Por tanto, por eso es tan importante tener una buena información en tiempo real de la producción de estas tecnologías, porque nos ayuda a prever qué es lo que va a pasar en los próximos días, horas, etcétera. ¿Y cómo ha evolucionado esto en los últimos 20 años? Porque me imagino que hace 20 años pues habría unos modelos meteorológicos o lo que sea de un nivel y se ha ido mejorando. ¿Se ha notado esa mejoría? Pues sí, efectivamente. A día de hoy podemos decir que con todo el trabajo que se ha hecho de inversión en información de calidad y mejora y tecnología puntera, pues podemos llegar hoy a tener unos modelos de previsión con alta fiabilidad, alta precisión, ¿no? Claro, a mí, sobre todo estas partes me impresionan mucho más porque como todo ese análisis de datos que a veces parece poco intuitivo, ¿no? Cómo se puede predecir cuándo va a ser viento. Y he de decir, yo cuando hablo con mi amiga, por ejemplo, Isabel Moreno, que es meteoróloga, ella nos dice, o sea, me dice siempre que los ordenadores más potentes del mundo se dedican a modelos meteorológicos porque son fenómenos súper complicados de modelar, requiere, habla sobre todo, por ejemplo, del viento, de cuándo va a haber nubes, pues esto que es súper complicado de modelar y se consigue, la verdad, unos datos de fiabilidad bastante cercanos. O sea, nosotros vemos aquí en la curvita que estamos viendo ahora en los mímicos, como, jope, pues ustedes tienen una previsión de generación renovable y eso se casa prácticamente perfecta. O sea, cuando estás tú controlándolo, cuando estás en la sala, cuando lo estás viendo, ¿no piensas un poco, joder, parece como magia, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que es una combinación de buena información, buen equipo trabajando y buena tecnología que hacen que sean un equipo infalible, ¿no? Claro, y sobre todo, volviendo a lo de los equipos multidisciplinares, ahora que lo decías tú, la confianza. O sea, ¿cómo confían ustedes en que eso va a salir? También porque ven que sale todos los días y entonces va así, pero me parece bastante loco cómo eso casa y cómo luego se va comprobando que sí. Oye, pues hoy tenemos a las 12:37 250 megavatios de eólica de no sé qué, además de este parque a esta hora y en este nudo y no sé cuánto. Y es como, ok, entra todo. Y es como, joder, sorprende, o sea, sorprende cuanto menos. Sí, efectivamente. Bueno, cuando das un servicio a la sociedad tienes que ser líder, ¿no? Entonces, pues nuestro esfuerzo está puesto en conseguir serlo. Claro, totalmente. Y bueno, viendo todo esto de lo que hemos hablado, ¿no? De cómo funcionan las pantallas, de cómo hemos pasado a esos niveles de integración renovable, cómo son capaces de recibir 4.500, me dijiste, señales de montón de parques diferentes, además actuar sobre ellos, tener, o sea, todo este control absoluto y toda esta observación, o sea, todos estos datos y este control del sistema eléctrico. Jope, es que pienso en cómo será esto del futuro, cómo será, o sea, lo que hablábamos antes también, ¿no? De tema referente internacional. No sé si a Tomás le pregunté lo mismo, no sé si has podido hablar con compañeros tuyos de otros operadores de sistema de otros países y te han dicho, oye, qué bien lo hacen en España. En lo que es integración de renovables, recibimos visitas, ya digo, de un montón de países, también de operadores de sistema, tanto europeos como fuera de Europa, ¿no? Y efectivamente, pues yo creo que las claves en las que se ha basado el CECRE, que son la observabilidad y la controlabilidad, yo creo que sí que han servido para que otros países pues incluso comprendan lo importante que son para conseguir convertirte en un referente
en este ámbito, ¿no? Claro, es que totalmente. O sea, y además, en un sistema tan complicado como es el sistema español, dentro de la península ibérica, ya lo mencionábamos en la entrevista anterior, pero es bueno recordarlo que el Reino Unido, que es una isla, o sea, Gran Bretaña, que es una isla geográfica, está más interconectada con la red europea que España. Bueno, el sistema España-Portugal. Entonces, claro, eso solo le suma complejidad a todo lo que pasa, que por una parte también hace necesario todo lo que estábamos hablando antes de cómo se controla, pues todas esas señales que recibimos. Entonces, bueno, por ahora la verdad que los datos son espectaculares, ¿no? Hablando un poco del presente, vamos a empezar a mirar un poquito hacia el futuro, que también le preguntábamos a Tomás, ahora también te lo preguntamos a ti. ¿Qué retos quedan? ¿Qué es lo que se viene ahora? Bueno, yo creo que el sistema eléctrico está en plena transformación, ¿no? Porque con nuevas formas de producir y de consumir energía. Entonces, yo creo que aquí el reto, o uno de los retos importantes que tenemos es integrar la hibridación de tecnologías, ¿no? Esa combinación de tecnologías ya no solo renovable con renovables, sino también renovable con almacenamiento, ¿no? Por otro lado, pues decimos, somos conscientes de que en España pues hay un nivel de potencia instalada renovable muy alto, ¿no? Pero tengamos en cuenta que vamos a ir a más, es decir, tenemos planes retadores de instalación de nueva generación renovable, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la clave es que las renovables contribuyan a participar en todos los servicios que el sistema necesita, como ha venido haciéndose hasta ahora para poder integrarlas en condiciones de seguridad y para pues, contribuir a un sistema más flexible. Joder, qué guay. O sea, todo eso, me refiero, no solo se está operando, porque tú conforme me vas contando las cosas, mi mente va trabajando y va diciendo, buah, si yo estuviera aquí, ¿cómo viviría, cómo sería el día a día? También te pregunto por friquismo, ¿sabes? En plan, ¿cómo sería un día a día aquí? ¿Sabes? Y para yo también imaginármelo. Claro, con qué, digamos, ánimo se afrontan los retos del futuro? O sea, cuando ustedes ven que, por ejemplo, los objetivos son de ir a por encima del 80% de penetración renovable, acercarnos a ese 100%, ¿cómo se afrontan esos objetivos? Pues yo creo que se afrontan con optimismo y con Superimportante. la garantía de un bagaje que nos avala, ¿no? Es decir, aquí se tomó una decisión pionera hace 20 años y se han puesto los medios, el impulso y el enfoque adecuado para poder llegar a ello, ¿no? Con un ánimo de mejora continua, de servicio a la sociedad y entonces, desde ese punto, desde el que nosotros afrontamos cualquier reto. Yo creo que con una información de calidad, una tecnología puntera y un equipo altamente cualificado y comprometido, pues no hay reto que se nos resista. Buah, es que buenísima frase, que lo dejas. Bueno, tengo claro que no hay reto que se les resista, pero seguro que hay algún reto donde no te vendría mal un poquito de ayuda, pues hemos traído esa ayuda. Y es que hemos traído la varita mágica de energía a granel, que te la vamos a prestar momentáneamente, hay que usarla con cuidadito, porque te vamos a preguntar, para todos esos retos que nos has identificado, ¿no? Todo es cómo tú visionas la red del futuro y cómo nos enfrentamos a ella. Te damos la oportunidad de pedir un deseo para que ese reto pues se afronte de forma más fácil. Si me has preguntado por un deseo, te voy a contar cuál es mi deseo. A tope. No vale volar. Hoy estamos celebrando aquí el 20 aniversario del CECRE, ¿no? Pues mi deseo va a ser que celebremos el 40 aniversario del CECRE, que dentro de otros 20 años nos veamos aquí y analicemos todos los logros que se han conseguido en este tiempo, ¿no? Venga, por mí genial. Y mientras tanto, pues yo creo que seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, es decir, siendo partícipes de un proyecto tan ilusionante como el que inició Red Eléctrica hace más de 40 años, ¿no? Y pues con ilusión por lo que queda por delante. Recojo completamente tu deseo, vernos aquí dentro de 20 años a ver cómo ha evolucionado el sistema. ¿Cómo crees que será el sistema? Imagínatelo, ¿qué crees que tendremos? O sea, ¿tendremos ya 100% renovable muchas horas del día o medias de 90% y superiores? Si tuvieras que aventurarte un dato, en 20 años no se acuerda nadie, o sea, puedes tirarte también un poquito. Bueno, veo que la varita no me da la fórmula de la sabiduría, ¿eh? Bueno, la verdad es que no sé dónde llegaremos, pero sé que Red Eléctrica lo afrontará con excelencia y con liderazgo, como siempre lo ha hecho, en cumplimiento de la normativa y con las herramientas que tengamos a nuestra disposición. No me queda ninguna duda.
Y bueno, dentro de 20 años nos volveremos a juntar porque ese es el deseo que has pedido y lo comprobaremos y veremos qué tal, cómo ha ido la red eléctrica, veremos, oye, pues a mí me encantaría, si yo pudiera pedir un deseo también, sería que nos reuniéramos dentro de 20 años y dijéramos, nada, y el sistema opera 100% renovable, va todo como un tiro, o sea, todo va genial. Y bueno, y soy positivo y creo que pues así puede ser, ¿por qué no? Y pues nada, pues hasta aquí la entrevista. ¿Te la has pasado bien, Paula? Súper bien. Pues eso es lo más importante para nosotros, es que los invitados se los pasen bien. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado aquí y nos vemos dentro de 20 años. Muchas gracias a vosotros, efectivamente. Esperando estamos. Hasta pronto. Bueno, la verdad que han sido reflexiones súper interesantes las que hemos tenido en este programa tan especial. Hemos tenido esas dos visiones, pasado, presente y presente, futuro, que me parecen súper importantes. Y voy a citar ahora a un filósofo y arquitecto del fútbol, que es Diego Pablo Simeone, que tiene una frase que a mí me ha marcado mucho, que es que dice que el pasado es pasado, el presente es un regalo y el futuro es incertidumbre. Este recorrido por el pasado, la verdad que ha sido sobrecogedor, porque hemos visto una evolución increíble. Pasábamos de ese objetivo de 2-3% a datos por encima del 90%, como nos comentaba ahora Paula. Y es que con mucho trabajo hemos llegado al presente, que es este regalo donde España es uno de los países líderes en el mundo en penetración renovable y así queremos que siga. Y en cuanto al futuro, pues ya hemos visto que parece que somos optimistas, que queremos llegar a más, que queremos seguir con todo. Y aquí voy a añadir un pequeño corolario que hace el Cholo Simeone a su frase, que es que si se quiere y se trabaja, se puede. Querer queremos, porque yo estoy convencido de que todos los que estamos aquí, pues estamos súper convencidos con la lucha contra el cambio climático y con la transición energética. Y hoy, afortunadamente, hemos podido comprobar de primera mano cómo efectivamente se trabaja y mucho, equipos multidisciplinares, súper competentes, con muchísima calidad técnica. Entonces, solo nos queda ser positivos, ser optimistas y, bueno, pues así afrontamos la transición energética con todas las ganas del mundo. Para acabar, dar las gracias a los invitados, en primer lugar, a todo el equipo de Red Eléctrica, a la gente de comunicación que se ha portado súper bien con nosotros, a la gente que está hoy detrás de las cámaras, a Bea Polo, a Amanda Rodríguez y a Ismael Morales, que no ha podido estar, y a ustedes, a nuestros telespectadores que nos han telespectado, porque al final esto lo hacemos por y para ustedes. Muchas gracias por haber estado aquí, esperamos que se lo hayan pasado bien y que les haya gustado el programa. Ya saben que nos vemos, como siempre, en el próximo programa. ¡Hasta pronto! Continua o alterna, de Thomas o de Tesla, está vivo o está muerto, con o sin cebolla. Sígueme, la corriente, sígueme, electrón con electrón. Sígueme la corriente, suscríbete y sé mi protón.